Bíblicamente no es pecado. No, eso no es fornicación. Tú puedes hasta meter perico con ella. De hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras. La pregunta es si está correcto. Está correcto hacerlo. No es que yo realmente estoy de acuerdo que antes de usted tiene que probar lo que usted se va a llevar. Porque si no te gusta, después que tú tienes que 8 años orando, manito, tú vas a vivir con ese calvario de que porque ya, de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Sí, por todos esos tabús sexuales, las parejas, los matrimonios cristianos son los más infelices. Deberían ser los más felices, pero son muy poco prósperos y muy poco felices, debido a que el sexo se ve como una vaina que se le inventó el diablo. Con este ejemplo podemos notar que aunque una palabra tenga un origen etimológico y un significado propio al contexto donde surge, debido a que el lenguaje es evolutivo y es en un permanente estado de movimiento, puede suceder que ya no sea el mismo significado desde la utilización etimológica. Bendiciones, apreciados amigos y hermanos, y bienvenidos a esta nueva entrega de Gracia y Verdad, este podcast que elaboramos con la finalidad de bendecir sus vidas y de edificar al pueblo de Dios. Bienvenidos, yo soy el pastor Waldo Castillo y en este hermoso día estoy muy contento porque el Señor me da la ocasión de poder compartir con ustedes nuevamente algunas impresiones de la palabra de Dios y algunas verdades y enseñanzas que pueden construir un reino saludable. Una vez más, bienvenidos a todos a Gracia y Verdad. En este día voy a hablar sobre un tema que ha estado rodando en el medio cristiano desde hace algunos días, algunas semanas. Hoy tengo la oportunidad de abordarlo. Lo voy a abordar desde una perspectiva bíblica y pastoral. No me gusta ser redundante diciendo que no es personal, porque es redundante. Cuando hay buenas intenciones, las personas pueden notarlo de inmediato. Lo hago como pastor y lo hago como ministro del Evangelio, buscando siempre cubrir, cuidar y proteger la grey del Señor. Hoy voy a hablar de un tema, del tema de la fornicación y de todo aquello que se ha estado dialogando, debatiendo sobre la opinión de un exponente de música urbana. Y voy a hablarlo con mucha profundidad. Usted va a necesitar su Biblia. Desde ahora abra su Biblia, busque su Biblia. Estaremos caminando, haciendo un peregrinaje bíblico, buscando la verdad acerca de este tema. Antes, les quiero invitar a que vayan a nuestro canal de YouTube y que se puedan suscribir. Vaya y suscríbase a el canal Pastor Waldo Castillo Oficial. Dele a la campanita y de esta manera estarás recibiendo las actualizaciones de los materiales que estamos subiendo todas las semanas. Por favor, si este canal es de bendición, vaya, suscríbase, compártalo e invite a alguien más a que pueda sumarse a la familia de nuestra ministerio. Muy bien, vamos a hablar acerca de este tema que les mencioné anteriormente y he titulado este tiempo de enseñanza: cuidado con esto. Mi novia es cristiana, ya tenemos la lavadora comprada y una plancha. Yo puedo, en un término dominicano, chocar loco. Tener relaciones sexuales con ella. Sí, tener relaciones. Tú puedes hasta meter perico con ella. De hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras. La pregunta es si está correcto. Está correcto hacerlo antes de. Ok, Emma, esa no es la pregunta. Si es pecado. Es pecado hacerlo. Bíblicamente no es pecado. No, eso no es fornicación. Fornicación, si tú buscas una prostituta, lo que significa etimológicamente en el diccionario etimológico, te vas a dar cuenta que es tener relaciones sexuales en un sitio cerrado, en una taberna, pagando por sexo, o en su defecto a una prostituta. Muy bien, ahí pudimos escuchar al exponente de música urbana, Natán el Profeta, tomar una posición bastante delicada y radical respecto a este tema de la fornicación y si algunas personas pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y no solo admite, reconoce que se puede hacer eso, sino muchas cosas más. Por eso quiero comenzar este podcast citando al pastor
y biblista John Phillips. Y John Phillips dice que debemos tener siempre cuidado con el maestro de la Biblia que ignora el contexto de un versículo para extraer una posición o conclusión final. Por supuesto, no estoy dando por sentado de ninguna manera que quienes están hablando en ese video son maestros de la Biblia, pero sí John Phillips pone el dedo sobre la llaga respecto al cuidado que debemos tener cuando se trata de interpretar la palabra de Dios. Tomando esta posición de John Phillips, quiero mostrar un primer ejemplo del peligro al peligro que nos exponemos cuando no podemos conectar correctamente los versículos bíblicos al universo más amplio de verdades que se encuentran en los demás libros de la palabra de Dios y a la opinión histórica de la iglesia. Es por ello que voy a abrir con un ejemplo simple para iluminar su mente y para aperturar el camino del diálogo de este podcast. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, encontramos la tentación a la que fue expuesta nuestro Señor Jesucristo por parte de Satanás. Satanás ya en el verso 6 ha tentado 2 veces al Señor. La tercera vez él le tienta y el versículo 6 de este capítulo de Mateo comienza diciendo lo siguiente. Del capítulo 4, verso 6 dice: Satanás dice, y le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estas fueron las palabras textuales de Satanás en la tercera tentación al Señor Jesucristo cuando lo llevó al pináculo y le dijo: lánzate, porque está escrito que Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Satanás está citando el Salmo 91, los versículos 11 al 13. Es lo que Satanás está citando desde el Nuevo Testamento. Y allí dice, esto es lo que dice el Salmo 91, 11 al 13. Presta atención, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Cuando leemos el Salmo 91 desde los versículos 11 al 13, contextualizamos lo que Satanás extrajo para tentar al Señor y vemos que de manera muy conveniente Satanás ignoró el contexto de la cita, porque si leemos el verso 13 notamos que no termina a donde Satanás lo terminó allí en Mateo 4, sino que desde el Salmo la cita termina en la propia destrucción de Satanás. Es decir, el verso 13 termina diciendo: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por lo tanto, cuando Satanás tienta al Señor, lo tienta sacando de contexto una verdad que estaba en la Biblia, pero él de manera muy conveniente ignora parte del contexto de esta cita y la utiliza para su propio beneficio. Bueno, este simple ejemplo lo uso a modo de introducción para mostrar el grave peligro al que nos exponemos en el ejercicio muy común de extraer conclusiones definitivas del texto bíblico, extraídas al margen de la intención original de los autores, y también conclusiones extraídas medalaganariamente y al margen de la enseñanza general de las Sagradas Escrituras. En hermenéutica bíblica, a esta perniciosísima práctica se le conoce con el nombre de eiexégesis. Eiexégesis es lo contrario a exégesis, al arte de la correcta interpretación. Eiexégesis es poner en los labios del autor original lo que nunca tuvo intención de decir. Y esto fue lo que muy sutilmente el enemigo utilizó. De modo que nosotros del video que vamos a evaluar, podemos extraer varias proposiciones erradas del video que vimos al principio. La primera es que dentro de lo que podemos extraer como concluyente está que la fornicación es solo pecado cuando se paga por sexo.
Número 2, se señala en este video que la integridad sexual es un tabú. Número 3, señala que la manera de honrar el sexo como algo virtuoso es teniendo sexo fuera del matrimonio. Número 4, que esperar el matrimonio para practicar el sexo es interpretación moral, no bíblica. Número 5, que tener sexo fuera del matrimonio no es fornicación. Esto no es inferido, esto es concluyente. Número 6, que los matrimonios cristianos son los más infelices, según este hombre, porque se apegan a normas sexuales bíblicas. Y número 7, que tener sexo fuera del matrimonio no debe verse como un asunto de pecado, sino como un asunto cultural. Además de los errores inferibles en estas declaraciones y otros errores concluyentes, como ya mencioné, podemos señalar otros elementos de orden lingüístico en los que esta persona falló al blanco. Dentro del primer elemento errático del orden lingüístico, podemos señalar que él dice que la etimología de la palabra fornicación no es relacionada a algo de pecado, sino a algo cultural. Y aunque hay algo de verdad en esto, no es la verdad total. Ciertamente, desde la práctica de la cultura predominantemente romana, del tiempo de los romanos, cuando tomamos la palabra fornicación, notamos que viene de un latín. El latín del idioma romano utilizaba el fornix, de la palabra fornix, que es la raíz de fornicación. Desde el latín se puede tomar la alusión a aquel lugar de arcos o bóvedas desde el cual se practicaba el sexo pagado. Es decir, el fornix o los fornices eran arcos o bóvedas que estaban alrededor de las ciudades romanas donde se practicaba el sexo por paga. Y es verdad que entonces allí había una etimología, pero es una etimología desde el latín, no desde los idiomas originales de la Biblia, que son el griego y el idioma hebreo. Por lo tanto, no debemos partir de ligeros en términos léxicos cuando se trata de definir asuntos tan delicados como la moralidad bíblica y la pureza sexual. Segundo error desde la lingüística. Esta persona, Natán, opera sobre la base de una falla argumentativa al usar lo que se conoce como falacia etimológica. La falacia etimológica es un disfraz detrás del cual hay un engaño proposicional o un engaño que tiene como disfraz una argumentación carente de sentido lógico. Es decir, utilizo un razonamiento que parece verdad, pero en el fondo no responde a la coherencia lógica ni a los valores léxicos de la argumentación. Se llama falacia etimológica. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que el origen etimológico de una palabra no es suficiente para aceptar su valor práctico en el contexto distinto al que surgió esa palabra. Quiero ir muy despacio porque esto hay que desglosarlo, es muy delicado y hay que desglosarlo. Si yo busco la palabra, por ejemplo, teatro. La palabra teatro es una palabra que viene desde un origen griego y es una palabra que se utilizaba el término Hipócrates. Hipócrates es el término griego para hablar de teatro o de un actor. Cuando la palabra se utiliza desde el contexto de su etimología griega, se refiere a un actor. Pero cuando yo extraigo la palabra y la pongo en el contexto del siglo XXI, del siglo XX o más allá de su origen del siglo I, un hipócrita, que es la traducción correcta, ya no es un actor, sino que es una persona que se aleja de los cabales morales y éticos. Un hipócrita ya no es un actor. Cuando a usted le dicen hipócrita, no le están diciendo actor, le están diciendo que usted es una persona carente de valores éticos respecto a lo que dice y a lo que hace.
Con este ejemplo podemos notar que aunque una palabra tenga un origen etimológico y un significado propio al contexto donde surge, debido a que el lenguaje es evolutivo y es en un permanente estado de movimiento, puede suceder que ya no sea el mismo significado desde la utilización etimológica. Esto es muy importante porque esto nos va a dar luz para entender que aunque en el origen la palabra fornicación se utilizó para referirse a algo, ya desde la aplicación bíblica toma otra connotación y busca otros matices. Existe otro elemento del lenguaje, otro elemento lingüístico es la definición estipulativa. Una definición estipulativa es un significado específico que alguien le quiere dar a una palabra para utilizarla en un contexto particular. Permítame explicarle. Estoy asentando las bases de la explicación de este tema. Una definición estipulativa es la siguiente. Cuando yo estoy predicando y digo lo siguiente a mi audiencia: a partir de ahora, siempre que yo utilice la palabra gigante, la utilizaré dando a entender un obstáculo, un problema, una enfermedad o algo con lo que usted está luchando. La palabra gigante en sí no es obstáculo, no es problema, no es enfermedad. Pero yo de manera estipulativa y conveniente le estoy dando un significado al término gigante alejado de su etimología. Porque la etimología de gigante es una persona de tamaño extraordinario. Sin embargo, en el contexto de mi lógica, la utilizo de forma estipulativa para darle un significado distinto a su etimología. De modo que con esta explicación podemos ya entender que no basta con comprender que la etimología de una palabra es suficiente para llegar a conclusiones normativas. Necesitamos también la definición léxica de una palabra. Y la definición léxica de la palabra fornicación, que es nuestro tema, no tiene nada que ver con los arcos ni con las bóvedas de la cultura romana, y no tiene nada que ver con la práctica de buscar sexo por paga en aquellos lugares que se llamaban fornix en la cultura romana, porque la etimología de la palabra fornicación que vamos a buscar no se origina en el latín, se origina en el griego y se origina en el hebreo. En nuestro caso, de manera muy particular, exploraremos más que todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la etimología será porneia. La etimología de la palabra fornicación en las cartas del Nuevo Testamento tiene básicamente 5 términos de donde se deriva, y la matriz es pornox, de donde se deriva pornografía. Y por lo tanto, lo que podemos ver en el Nuevo Testamento son palabras como exporneuo, porneia, pornex y pornos. Estos son los temas de donde se deriva etimológicamente la palabra fornicación desde el contexto del Nuevo Testamento. Habiendo establecido esta base, es importante que unas veces entendamos que la palabra porno en algunas ocasiones se hace referencia a una prostituta o a una ramera. En otras ocasiones, pornos hace alusión a un fornicario o a un prostituto, a un hombre que practica la inmoralidad sexual. Y durante todo el Nuevo Testamento también podemos ver que muchas veces la palabra tiene un significado espiritual, de cuando una persona se aparta del Señor y hace fornicación con otro Dios. Esto es ya más espiritual y simbólico. Ahora veamos esta palabra fornicación en el contexto del mundo extrabíblico. ¿Cómo se utilizaba la palabra fornicación en el mundo extrabíblico? Bueno, en el mundo extrabíblico, como acabo de mencionar, un pornos era un hombre que tenía relaciones sexuales, o una mujer con una ramera, o un hombre con otros hombres, o con una mujer. El término también utilizado es sodomita, y también se utilizó una palabra que ya está descartada en nuestro lenguaje
del siglo XXI, que es la palabra catamita. Un catamita era un sodomita era un fornicario, y eran términos utilizados en la antigüedad para señalar a alguien que estaba teniendo prácticas sexuales fuera del matrimonio. Entonces, la palabra desde el contexto extra bíblico siempre ha estado haciendo alusión a tener relaciones sexuales de manera inmoral. Ahora, desde la Septuaginta, desde la traducción del Antiguo Testamento al griego, podemos encontrar que la palabra se utilizaba de dos formas. Básicamente, en los libros del Antiguo Testamento, ya cuando se traducen al griego o Septuaginta, como se le conoce, se ve la utilización de la palabra pornos, hablando de fornicación espiritual. Ahí tenemos el ejemplo de Oseas, cuando a Oseas se le mandó a casarse con una mujer adúltera. También tenemos el ejemplo de Jeremías en el capítulo 3, verso 1 al 10. Y así encontramos también el ejemplo de Tamar. ¿Recuerdan a Tamar en el capítulo 38 del libro de Génesis? Tamar era la esposa de Judá, el cuarto hijo de Jacob, que se casó con un hombre llamado y murió, y practicaba la eyaculación fuera, y entonces Dios lo mató, y luego Tamar se casó con el otro hermano de y también murió, y se casó con un tercer hijo de Judá. 3 matrimonios de una misma familia y los 3 murieron. Y luego Judá tenía un hijo más pequeño que no se lo quería dar en matrimonio, y Tamar se vistió de prostituta, dice Génesis capítulo 38, sedujo a Judá y Judá salió embarazado, y aquello fue considerado como una fornicación. ¿Por qué? Porque se hizo fuera del contexto de una unión matrimonial formal y fue considerado fornicación. Sin embargo, Tamar no fue apedreada como mandaba la ley, porque ella estaba reclamando un derecho que Judá le había negado. Bueno, eso es otra historia y espero que ustedes puedan explorarla en Génesis capítulo 38. Sin embargo, en el capítulo 22 de Deuteronomio, estoy hablando ahora en el contexto de la Septuaginta, encontramos que la Biblia dice en ese capítulo 22, desde los versículos 13 al 21, que cuando una mujer fuera encontrada que perdió su virginidad y luego es dada en matrimonio a un hombre, y ese hombre, la noche de conocerla, descubre que no es virgen, puede reclamarle al papá de esa joven que no era virgen, y esa mujer puede ser apedreada porque ha fornicado, ha tenido relaciones fuera del matrimonio y ha engañado a su potencial marido. Ya hemos visto la palabra desde un contexto etimológico, lexicológico, y también lo hemos visto desde el contexto extrabíblico, desde el contexto de la Septuaginta, y ahora queremos entrar de lleno a cómo se utiliza la palabra fornicación en el contexto del Nuevo Testamento, que es donde vamos a explorar versículos bíblicos potentes que destruyen el error de Natán y de sus compañeros de cabina. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento existe la raíz por, la palabra de donde viene porneía, y en el Nuevo Testamento esa raíz aparece 56 veces. El término predominante en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en la carta de Hebreos, en la carta de Juan y en el Apocalipsis, el término predominante es porneía, de donde se traduce pornografía, y esa palabra porneía de manera muy particular aparece 25 veces, es decir, de las 56 veces que aparecen los derivados y connatos de la palabra por fornicación o porneía, la palabra porneía puntualmente aparece 25 veces. Ahora bien, esto es importante porque de ahí se desprende la raíz de fornicación. El Nuevo Testamento proporciona un listado súper interesante de inmoralidades sexuales. Y ahora es donde yo quiero que usted abra su Biblia y me acompañe a ver en el Nuevo Testamento un conjunto de listas donde la palabra es traducida como fornicación,
como relaciones fuera del matrimonio. En la larga lista de inmoralidades de Mateo 15, 19, encontramos lo siguiente. Usted lo va a ver ahí en pantalla, pero si lo puede tener en su Biblia, también será una gran bendición. Mateo 15, 19. Léalo conmigo para que ustedes vean. Establezco las bases bíblicas de nuestra argumentación. Mateo 15, 19 dice de la siguiente manera. Aquí el Señor está dando una lista de inmoralidades y Él dice de la siguiente manera. 15, 19. A ver si lo tenemos por acá. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí el Señor está dando una lista de inmoralidades y aparece la palabra adulterio y la palabra fornicación de manera dividida. No es lo mismo, porque aquí se utiliza la palabra porneía y la palabra moicheía. Moicheía es adulterio, porneía es fornicación. Más adelante lo vemos también en Marcos capítulo 7, versos 21 y 22, donde Jesús menciona adulterio y fornicación. Con mucha frecuencia el apóstol Pablo también hace mención de estas prácticas. Y aquí quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Este será un texto fundamental para nuestras conclusiones. Veamos 1 Corintios 6, 9 y 10. Ahí lo tiene también en pantalla, pero es bueno que lo busque y que lo marque en su Biblia. 1 Corintios 6, 9 y 10. Escuche cómo dice el apóstol Pablo aquí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí encontramos la palabra porneía para referirse a fornicación, pero 2 veces fornicación se encuentra cerca de la palabra impureza. Ya para la palabra impureza, Pablo utiliza y Pedro utilizan otra palabra. Ya no hablan de porneía para impureza, hablan de acartasía. Y es la palabra que se traduce en Efesios capítulo 5, verso 3. Ahí en su monitor aparece Efesios 5:3 y ahí Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia, que es impureza, dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí en Efesios capítulo 5, verso 3, Pablo dice que impurezas o inmundicia, que es la palabra acartasía, se relaciona con la palabra forneía. ¿Lo puede ver? Nota que en Efesios 5:3 Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia, ¿cómo relaciona la porneía o la fornicación con inmundicia? No lo relaciona como una práctica cultural, no lo relaciona como dicen los acompañantes en el salón a Natán, que dicen que cómo yo voy a saber si esa es la mujer con la que yo me voy a casar si yo antes no choco cadera con ella antes de casarme y 8 años después me doy cuenta de que ella no es mi mujer. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Antes yo tengo que chocar cadera con esa mujer. Pablo dice que fornicación e inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, y mire la palabra como conviene a santo. Sin embargo, vemos que en este diálogo muy trivial, muy ligero, muy alegre, no solo se menciona, sino que se aprueba la fornicación. El versículo 5, vaya conmigo, ahí mismo en Efesios 5, pero ahora el verso 5. Ahí en el verso 5 Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de los cielos. Veamos ahora otra vez cómo la palabra fornicación se relaciona con acartasía, que es una palabra que se utiliza para hablar de cuando algo es impuro o inmundo. Y ahora se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 5. Aquí Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Además,
2 veces, además de acartasía, impureza o inmundicia, 2 veces la palabra fornicación se encuentra cerca de la impureza y de la sensualidad. Para sensualidad, Pablo utiliza la palabra aselgeía, sensualidad o mundanalidad. Utilizando a aselgeía, Pablo ahora vincula a la mundanalidad o a la sensualidad con porneía. Y dice en 2 de Corintios 12:21 de la siguiente manera. 2 Corintios 12:21 dice: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por vosotros de los que antes han pecado. Esto es Pablo hablando con los corintios. Y la última parte dice: y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia. Observe cómo ahora Pablo dice no solamente que la porneía o la fornicación es inmundicia o impureza, sino que está vinculada con la lascivia o con los malos deseos de la carne o con la sensualidad. Pero yo les dije que son 2 veces que él vincula la palabra porneía, la vincula ahora con la aselgeía, que es sensualidad. Bueno, la primera es en 2 Corintios 12:21. Pero la segunda está en Gálatas 5:19. Yo espero que tengan su Biblia a mano porque estamos explorando un tema muy, pero muy delicado. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora vemos que la porneía o la fornicación no solo es inmundicia, sino es concupiscencia y es lascivia. En el listado de 1 Timoteo capítulo 1 versos 9 y 10 nuevamente se menciona a los fornicarios y a los sodomitas. Por lo tanto, lo que estamos tratando de decir es que en esta lista de inmoralidad, la fornicación es diferente a adulterio, a impureza y hasta a homosexualidad, pero también es parte de los desvíos sexuales practicados por los pecadores y no por los siervos del Señor. En esta primera parte de nuestro podcast en Gracia y Verdad, que hemos titulado Cuidado con esto, estamos estableciendo las bases para comprender el peligro que hay cuando no podemos extraer verdades desde el contexto lingüístico, exegético y hermenéutico de la palabra del Señor, sino que de manera alegre tomamos cualquier tipo de base argumentativa, cualquier tipo de falacia o error para tocar temas que pueden hacer tanto daño a un pueblo con tantas cosas que enfrentar, con tantas batallas que librar y más que todo con una santidad que practicar. Esto es Gracia y Verdad y estamos trabajando esta primera parte de este podcast. Lo hacemos porque entendemos que es necesario establecer verdades que transformen la vida y verdades más que todo que tengan un fundamento de la palabra de Dios. En la segunda parte de este podcast ya voy a entrar de lleno a descubrir, concluir acerca de esto que nosotros estamos diciendo. Cuidado con esto, cuidado con estas conclusiones, cuidado con estas argumentaciones, porque desde nuestro mirador bíblico son conclusiones erradas. Lo esperamos en nuestro próximo encuentro de Gracia y Verdad. Dios les bendiga.